Hola a todos, bienvenidos. Hoy os voy a hablar de cómo sobrellevar el miedo a las montañas rusas, porque es una cosa que está ahí y que no debemos olvidarnos de ella. Empecemos. El miedo a las montañas rusas es muy común. Nuestro cuerpo no está acostumbrado a someterse a una sensación tan estresante como exponerse a la velocidad, altura e inversiones de las montañas rusas, y para algunos es un miedo paralizante, pero es posible superarlo, entenderlo e incluso convertirlo en una oportunidad. Los parques temáticos deben ser un sinónimo de diversión, evasión y emoción para los visitantes, con ofertas que abarquen todas las edades y gustos, desde descargas adrenalínicas a experiencias inmersivas. Pero para algunas personas, ir a un parque temático puede ser una experiencia desagradable, que produce incluso producir ansiedad. Si sientes nervios, palpitaciones y pensamientos lúgubres, no solo con ver o incluso escuchar el estruendo mecánico y los gritos de los pasajeros, no estás solo. Sufres un miedo muy común, que es reconocido como veloctrofobia en inglés, o como se llama. El término no tiene que ser exacto en español. Se suele relacionar estrechamente con acrofobia, miedo a las alturas, que no es lo mismo que el vértigo, y la claustrofobia. Pero la fobia a las montañas rusas o atracciones mecánicas como las torres lanzadera es más específico y tiene más elementos que juegan para atormentarnos. La altura, la incertidumbre de cuándo vas a caer, la velocidad, la sensación de estar boca abajo, incluso la genuina preocupación por nuestra seguridad genera una aversión que activa ansiedad solo con mirar a una montaña rusa. Pero el miedo a las montañas rusas, tengo una buena noticia y es que se puede superar. Vamos a ver una serie de pasos para sobrellevar el miedo a este tipo de montañas rusas. Paso cero. Entender y respetar el miedo a las montañas rusas. Existen varios métodos para perder el miedo a las montañas rusas, pero antes de entrar a verlos, recalcar lo importante que es entender y respetar el miedo a las montañas rusas, al igual que cualquier otra fobia, sea más o menos común. Nunca hay que despreciar el miedo que siente otra persona, porque es algo muy real. Las personas con claustrofobia pueden sufrir mucho al visitar un parque. Algo que debería ser divertido se puede convertir fácilmente en un tormento, que encima quizás pasen en silencio para no arruinar la diversión al resto de acompañantes. Un mal día o una mala experiencia en un parque puede provocar un trauma y una aversión irreparable hacia las montañas rusas y un parque. Y ahora sí que sí, trucos para perder el miedo a las montañas rusas o ayudar a alguien a vencerlo. Por favor, en este punto del episodio, quiero que compartáis este episodio con aquellas personas que tengan miedo a las montañas rusas. Porque mi opinión sincera, yo le tenía miedo al principio, pero se puede superar. Bien, primer paso. Tu miedo es una oportunidad. Este primer paso es el más teórico, pero también es el más importante de todos. Entender que tu miedo no es un impedimento, sino una oportunidad. Tener miedo a una montaña rusa no es una respuesta anómala.
Al contrario, los fabricantes de montañas rusas extremas buscan generar nervios en los visitantes. De ahí que suelan decorarlas y bautizarlas con nombres intensitos, derivados de Vértigo, Intimidator, Scream, Abismo, Fury. El objetivo es parecido al de las películas de miedo: elevar el ritmo cardíaco, someter el organismo a una situación de lucha o huida, fight or flight, perdón, para regalar a nuestro cuerpo la respuesta fisiológica de haber vencido un peligro. Una sensación enormemente placentera, pero muy rara de encontrar en el día a día. Es decir, someterle intencionadamente a estrés, pero en un entorno controlado. Siempre quiero recalcar esto: entorno controlado, porque muchos dicen, si se topa una montaña rusa se descontrola. No, se detiene. Eso es el ABC. Por eso dicen un entorno controlado, seguido de un auténtico chute de osteocalcina, finalizando en una placentera liberación de endorfinas que nos provoca placer al bajar de la atracción. Y este término, osteocalcina, se le atribuye a la hormona de adrenalina, pero luego se ha quedado con la palabra adrenalina. En otras palabras, sentir nervios o miedo antes de subir a una montaña rusa es exactamente la clase de sensación que se pretende conseguir. De ahí que sea tan importante aprender a ver tu miedo a las montañas rusas no como un impedimento, sino como una oportunidad. Pero esta es la teoría. Pero ahora vamos a pasar a la práctica. Y la práctica es empezar progresivamente. Ir poco a poco es fundamental para acostumbrarse a las sensaciones de altura y velocidad, para acostumbrarse a ese cosquilleo al subir y esa sensación en el estómago al caer, que al final probablemente no te parecerá para tanto. Si el parque al que vas tiene un buen equilibrio entre atracciones moderadas y extremas, organiza un planning y ve por orden. Empieza por atracciones familiares y luego ves escalando. No me seáis borregos. Eso sí que no. Por poner dos ejemplos concretos, Parque de Atracciones de Madrid ofrece una buena variedad de montañas rusas familiares divertidas. Vértigo, pese a su nombre, es familiar. O TNT Tren de la Mina, para luego pasar a una familiar con más emoción, la Tarántula, y luego atreverte con una con looping. Tornado es dentro de la categoría extrema de las más pequeñas que te puedes encontrar, menos de 30 metros. Y si vamos a por aventura, la oferta de montañas rusas familiares es más pequeño que las extremas, pero con una buena progresión. Es el Diablo, no llega a los 20 metros de alto, pasando Estampida, ni llega a los 30, y después subir a ligas mayores con Dragon Khan, que juega con un interesante efecto psicológico. Es muy extrema, pero al estar al lado de Shambhala, que es casi el doble, se queda pequeña. Familiarízate con el recorrido. Vayas al parque que vayas, puedes consultar su página web donde verás todas las atracciones por nivel de intensidad. Pero igual que los músicos ensayamos y los jugadores de fútbol entrenan, pues también esto se entrena. Pero es más recomendable ir más allá y entrenar en casa, lo que os digo. Busca en YouTube vídeos point of view en primera persona de las montañas rusas de los parques a los que vayas para familiarizarte con el recorrido. Así sabrás de antemano si es que necesarios te vas a encontrar y eliminas la incertidumbre de tu lista de preocupaciones. Vale. Y ahora un pequeño recordatorio para acabar. Que recorremos que son completamente seguras.
Otra lección teórica es recordar que las montañas rusas son completamente seguras. Tienen sofisticados sistemas informáticos para saber en todo momento dónde están los trenes o si están bien cerrados los arneses. E incluso en el muy improbable caso de que fallaran los sistemas mecánicos de emergencia que impedirán que te caigas de la atracción. Bien, ¿os ha gustado? A mí me gustaría que lo compartáis con esa gente que le tiene miedo a las montañas rusas. Espero que a los demás os haya gustado, que hayáis aprendido algo y nos vemos mañana. Un saludo, adiós, bye bye, adiós, adiós.